Ya teníamos el austríaco Puig aterrizando en el estado de Nuevo México. Y Luchia, Puig, ¿dónde aterrizó? En Sidney, en Australia. Yo no conozco Sidney, ¿vos conocés? No, no conozco. Dicen que es una ciudad maravillosa y allí estuvo Cecilia, que nos va a permitir viajar con este informe. ¿Cómo está, Cecilia? Muy bien, hola, qué Cecilia. bueno verlos. Igualmente. La verdad es que sí, es una ciudad extraordinaria. Sydney es la ciudad más importante de Australia, en donde viven 4.300.000 personas y es considerada una de las ciudades con mayor calidad de vida de ese país. Vos sabés que Australia, Débora, es la isla más grande del mundo y a su vez posiblemente el continente más pequeño. Una de las características particulares que tiene esta ciudad es su ícono, el Opera House, que fuera construido y terminado en el año 74, y el Harbour Bridge. Los dos están sobre la bahía de Harbour. Claro, yo que no conozco, te decía, el Harbour Bridge me suena muy familiar porque es cuando vemos los festejos del Año Nuevo que se reciben en muchos países del mundo y en muchas ciudades con los fuegos artificiales. Justamente por la diferencia horaria, en este noticiero nos ha tocado muchas veces transmitir desde Sidney lo que sucedía en el Harbour Bridge, ¿no? Con un juego de luces maravilloso. Desde ese punto, exactamente, que tiene el doble en altura que el Opera House, se lanzan, como vos contabas, los fuegos artificiales, dada la gran diferencia de horario que hay con la Argentina, que es aproximadamente de unas 15 horas. Bueno, veamos el informe y después lo comentamos. A ver. Estamos aquí en el Opera House, en la ciudad de Sidney, una ciudad en la que viven 4.300.000 personas, en el edificio más emblemático de esta ciudad, que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2007. El edificio fue construido por el arquitecto danés Jan Hudson, comenzó en el año 57 y lo concluyó en el 1975. The building opened in October in 1973, and since it opened, which was almost 40 years ago, about 110 million people have come to visit the building. Why would you say that this is such an iconic building worldwide? I think it's an iconic building because it's so beautiful and so different to any other building in the world. What can you tell us about the shape? This is such a particular shape. A lot of people have their own kind of guess about what it's meant to be. Jörn Utzon never told anyone the exact shape, just that he wanted people to be reminded of the ocean or of the harbour. Would you mind taking us for a walk and a tour? No, absolutely, I would love that. Let's go. Okay. This theatre is called the Concert Hall, and it's our biggest and our main theatre. How many people can sit all together in this room? Nearly 3,000, about 2,700 people. Here it's mostly symphony music, so the Sydney Symphony Orchestra perform here about 100 times a year. But because it's our main theatre, we try and do everything here. So they do circuses, magic shows, lots of contemporary music. The Pope and the Dalai Lama have spoken here. Sort of a little bit of everything in this space. I was surprised by the shape of the chairs and the seats. What can you tell us about? They were actually designed by a microsurgeon from Australia. So they're really good for acoustics and sound, but they're also really good for your back. So they're very comfortable and you don't get kind of too tired watching a show for too long. Even if you're only in Sydney for a day, and you're from somewhere across the world, it's the spot you have to go to in Sydney. Estamos en la bahía de Sidney y a mis espaldas se encuentra el Sydney Harbour Bridge, un puente que es el más alto de hierro a nivel mundial. Mide 134 metros, exactamente el doble en altura que el Opera House. Fue construido en los años 1932, en la época de la depresión en Australia, ayudando a gente de bajos recursos a generar empleo. Hoy, este puente es emblemático a nivel mundial y es un ícono en la ciudad de Sidney. Construction started in 1924 and it went all the way to the 19th of March 1932. So we're looking at an 8-year period. And during that time it was the Great Depression, so it was a very difficult time and crazy almost to build the largest steel arch bridge in the world. So one of the nicknames for the bridge is the Iron Lung because it breathed life and gave work
for the Aussie battler that was struggling to put food on the table. What is the impact that a bridge like this bridge has in the city of Sydney? This is an icon worldwide. Yes, it is, and Sydneysiders absolutely embraced this bridge, and it was primarily because it was built in the Great Depression, but also it's hard to imagine Sydney without the Sydney Harbour Bridge. So it's truly a welcome to people. It's a big, friendly, smiley face. Welcome to Sydney. What do they normally say once they get close to the flag, which is the highest point? What do they normally say? Yeah. Woo! They scream, they yell, some cry, and some, because everyone's different, some just take it in and reflect. Look around you. How can you not fall in love with this city? Este edificio... ¡Qué maravilla! Estabas con el arnés, muy bien. Dos cosas te iba a comentar. El Opera House es un edificio que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Y esos azulejos que tiene, está cubierta toda su superficie, reflejan diferentes colores y realmente irradian luz por todos lados. En cuanto a subir al puente, fue una experiencia extraordinaria. Nos pusieron arnés y cables de acero que nos dio cierta seguridad para poder disfrutar de esa vista de 360 grados. Bueno, gracias, muy bien, Cecilia. Cecilia. ¿Qué equipo? Mira, Cecilia Luchia Puig, que se sube a los puentes con arnés, no tiene ningún problema de hacer notas del más altísimo nivel intelectual hasta el riesgo físico. No tanto como el de que se tiró de la estratosfera, no me animaría.